Muy bien, continuamos entonces aquí con los criterios y procedimientos de evaluación, como ustedes observarán. Una cuestión es el ensayo, ya el esquema ahí es totalmente de libre albedrío, como lo presenten ustedes en ensayo. Recordamos, como siempre, es básico, nada más introducción, desarrollo, cierre. ¿Y qué se hace con la publicación del ensayo? Va a ser junto con la entrega, considerarlo, ¿no? Hacer su ensayo y con el video que van a integrarse. Sería una parte de aquí del porcentaje, que sería un 60% de esto. Y la cuestión del reporte de consultas virtuales lo vamos a considerar, dado que me gusta mucho más que sea dinamizado. Les voy a facilitar unas lecturas que considero indispensable que ustedes tengan previo a cuando estemos abordando el tema. No necesariamente se va a pedir el reporte porque lo sustituyo y de todos modos se, se considera mucho mejor que ustedes ya lo integren al final junto con su video, todos esos aportes de lecturas previas y que van desarrollando. Y, y esas consultas virtuales yo creo que las van trabajando desde tiempo atrás, dado su objeto de investigación, cada uno trae sus consideraciones de lecturas debido a lo que se pretende indagar o cómo nos queremos aproximar a las distintas investigaciones. Y esta rúbrica la van a encontrar ahí, de esos procesos de aprendizaje, pero primordialmente enfocado en la cuestión de lo más técnico, por decirlo así, de la elaboración del video. Voy a integrar ahí las dos cuestiones, tanto cómo lo muestran ustedes, cuál sería la labor teórica que se tomaría en consideración, hablando de introducción, del desarrollo y cierre, y también cuestiones de formato. De fondo, pues ya ustedes cuando lo están presentando y les tomo mucha atención en cada uno de sus videos, qué es lo que expresa. Y de formato me refiero a que tenga de fondo a la presentación, aparezca su rostro en cualquiera de las áreas del video, que se cuente con pocas líneas en cada una de las diapositivas, bueno, con la portada, el temario, la, la, las diapositivas que tienen el cuerpo de su ensayo, lo que están presentando, y tomando en consideración también que se haga una citación y al final aparezcan las referencias. Eso también hago demasiado énfasis porque en muchas de las presentaciones que ustedes van a estar realizando están realizados y posteriormente se van a integrar muchas cuestiones de coloquios o de congresos, toman mucho en consideración este aspecto. Sé que se permite el libre albedrío cuando estamos realizando coloquios, presentaciones en seminarios, etcétera, en general, en todos lados, pero esos son ciertas características que se mantienen como lo que se considera ideal de una presentación, que nunca falte la citación, que es muy distinto a, o es distinto a cuando haces una referenciación o la bibliografía que muestras al final. Recordando esto, también se los paso a manera de que lo consideren siempre. Cuando citas dentro del cuerpo de tu trabajo, siempre debe aparecer la referencia al final. Y eviten en la medida de lo posible poner referencias al final que no aparezcan durante el desarrollo del trabajo, porque ahí demuestra que hay mucho más un ámbito académico. Posteriormente en los ensayos también se llegan a dar cuenta de eso, ensayos, los artículos, cuando ustedes se animen a enviarle alguna revista, ahí también consideren este aspecto, que se recalca mucho esto. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre
lo que son los criterios y procedimientos de evaluación. Todo muy bien, todo muy claro. Por mi parte no hay dudas, doctor. Muy bien, cualquier cosa, a consideración me lo comentan, ¿eh? Antes de abordar la escuela mexicana, por supuesto, ese sería uno de nuestros referentes esenciales, tomarlo en consideración qué sucede con la escuela mexicana hoy en día, antes incluso de la reforma. Quiero esquematizar en esa última parte de la sesión de este día lo que son las reformas curriculares. Ahí nos vamos a ir un poquito desde el origen de las reformas curriculares. La vamos a ver muy general porque me voy a enfatizar, como viene en el programa, a partir de 1990 hacia acá, pero que creo que es muy, muy interesante que ustedes conozcan cómo es las propuestas de paradigmas, las propuestas desde un punto de vista teórico y a su vez cómo intenta siempre todo un sistema educativo previo a las reformas educativas que se dan a nivel mundial y que terminan, querámoslo o no, por impactar en las condiciones de cualquier país como el nuestro y cómo al mismo tiempo se intenta llegar a, una, a un análisis de lo que es la reforma educativa, la curricular, etcétera, y posteriormente ya llevarlo a la práctica. Y la práctica nos incumbe mucho más a todos nosotros que nos destinamos a la labor de la docencia frente al grupo. Pero todo trae su marco de acción, su necesidad de implementarse en un determinado espacio-tiempo, fundamentalmente a partir de que corre una idea, una propuesta. Aquí lo voy a ver muy general en las primeras décadas, nada más sería manera de repaso. Vamos a ver que estas reformas, en su primer momento, eh, hablamos de una cierta descentralización, porque lo que se buscaba es eso, modernizarlo, pero aparte eh, buscaba que se acercaran desde sus ámbitos regionales. Y aquí vemos lo primero de manera incipiente cómo la reforma educativa busca tener su propio sello, aunque no se consolida, donde hablamos de que los maestros serían parte fundamental del proceso educativo, como siempre se les ha tomado en cuenta, se les considera, pero mantener lo primordialmente es una visión regionalista, si queremos verla así, aunque sin dejar de articular todo un programa curricular a nivel nacional. Eso fue en los primeros vaivenes en los 70 que encontramos este periodo en donde se busca incluso la carrera del, de los maestros a nivel magisterio, del normalista, se busca tener ya una consideración de nivel de licenciatura. Porque recordemos que en los 70, a finales de los 60 y principios de los 70, a nivel mundial se hablaba si era el normalista, la persona que se dedicaba a la educación básica, un profesional. Fíjese, todavía se daba esos debates. Hoy en día ya está rebasado, pero lo que quería hacer el sistema educativo mexicano es que adquiriera nivel de licenciatura los estudios de las escuelas normales. Y por eso se extiende en el ingreso. Se dice, sí, antes ustedes recordarán que salías de la secundaria e inmediatamente podías ingresar al sistema normal. En la actualidad ya no, bueno, a partir de los 70 se empieza ya a consolidar esta idea de que, o esta propuesta carácter estructural, que es necesario que pases por educación media superior y posteriormente ingresar a las escuelas normales o universidades, como se les pretende manejar, como se pretende institucionalizar a las normales. Y aquí vemos nosotros esta teoría sociocultural que no nos resulta ajena, porque es volver a retomar muchos de los aspectos, como les digo, teórico-prácticos y paradigmas mundiales
y la enseñanza se vuelve nuevamente a hablar, bueno, se habla en este momento de competencias debido a eso, al aspecto de hablar de una acción educativa en función de las características sociales que se implementan en lo que es la República Mexicana. Pero siempre está de manera un poquito diluido esta idea de que sí, hablamos de particularidades, pero no dejamos de tener cierto control desde el centro como país o como nación. Y la Secretaría de Educación Pública dice, no, lo que no quiero es dejar de vincular en todo el proceso curricular y se mantiene homogenizado. No hay una reforma todavía de gran calado que me hable de las particularidades de las regiones. Este plan nacional de educación se implementa el de los adultos y es lo que buscamos más también acabar o cerrar esas brechas de analfabetismo a nivel nacional, recordando que en 1900 aproximadamente el 96-97% carecía de una educación básica. Algunos sabrían leer, pero no sabían escribir. Y entonces dice, hay que integrar a todo un conjunto de un sistema educativo, pero buscar también que se disminuya el nivel de alfabetismo a nivel nacional. Y hoy ocurre ya, se llegó a cabo una política pública muy fuerte y en el 75 se implementa el Plan Nacional para la Educación de los Adultos y se decide que ellos, los futuros docentes abocados a esta área, pues reciban cierta remuneración, pero también buscando incentivar a las nuevas generaciones que sean parte de este Plan Nacional de Educación para los Adultos. Y hoy en día, pues como les decía, como les comentan o como hemos visto a lo largo de estos desarrollos históricos, el 97% de la población ya se considera alfabeta y el 3% todavía tiene esos resabios. Pero recordemos también que no es lo mismo leer y escribir que posteriormente realizar acciones mucho más abstractas, reflexivas o críticas. Y ese es también otro de los retos que el sistema educativo se implementa o busca consolidar una educación de carácter integral. Del 76 al 82 se habla de esa descontracción de la SEP. ¿Qué es eso? Es buscar, por un lado, promover el desarrollo integral, tanto individual, pero a su vez ampliar el acceso de los mexicanos a las oportunidades a partir de una mejora de carácter estructural. Aquí sí me refiero a la estructura material. No se contaba, dice hasta ese momento todavía, con suficientes escuelas que pudieran hablar de una integración de toda la población que estaba necesitada de entrar a un sistema educativo y a su vez también lograr obtener un rendimiento académico y posteriormente hablar de una profesionalización que había de un alcance. Y entonces recordemos también aquí que del 76 al 82 prácticamente es un periodo de reestructura fundamental del sistema educativo, pero también de las bases curriculares. Aquí es cuando se empieza a dar cambios en las currículas, de implementar materias de carácter integral, que hablábamos de las artes, las humanidades se tiene un poco más de peso, la cuestión de las ciencias, se empieza a hablar de unas ciencias naturales y ciencias sociales, no necesariamente específicas, sino para hablar de una aproximación mucho más integral a todo a este nivel de educación considerada básica. ¿Qué sucede a posterior? Bueno, encontramos que hablando de y por eso lo tratamos de caracterizar de esta manera, entre el transcurso de una política educativa, y ustedes dirán, pues, prácticamente el PRI, que desde 1928 hasta el año 2000 tiene hegemonía partidista, pues claro que va a demostrarse
si hacemos un recorrido de carácter educativo o centrándonos en su sistema educativo y en sus reformas, sí hay cierta continuidad en algunos de los aspectos. Este, el programa nacional de educación, que ahí es una manera de ir consolidando un proyecto nacional desde el 82 hasta el 82, para que posteriormente, con la entrada del nuevo gobierno, y nuevo gobierno lo digo entrecomillado, se pretendía combatir el rezago educativo, pero hablamos de que sigue habiendo una carencia de recursos educativos en zonas sobre todo marginadas, y recordando que por eso no podemos dejar de lado muchas de las situaciones que se presentaban al momento. En México estamos entrando en la era de las crisis constantes. Recordemos que de 1970 hasta el año 1994, cada sexenio era una crisis recurrente en el país. A la corrupción tan desmedida que se estaba dando a nivel estructural, que se sigue dando, todavía son los resabios de esto. En el llamado milagro mexicano, de 1940 hasta finales de los 60, cuando México tiene la posibilidad de integrarse un esquema a toda esa maquinaria mundial económica y ser parte de un desarrollo industrial, dado que Estados Unidos estaba muy interesado en ganar la Segunda Guerra Mundial y se vio la necesidad de afrontar a este conflicto bélico, dejando áreas fundamentales de la industria a las condiciones que se estaban dando en México, y México se vuelve un sustituto, se vuelve el que sustituye las importaciones y al contrario empieza a exportar de manera industrial muchos de los productos básicos que se necesitan a nivel mundial, y se integra entonces una economía industrial mundial. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial y en ese transcurso de los años 50 y 60, nuevamente esos países hegemónicos como Estados Unidos y Europa reconstruyéndose, y por Asia, Japón, toman, ¿no?, el control de toda esta industria mundial y empiezan a hacer un poco a un lado las condicionantes que se presentaban en el país. Hoy hablamos mucho de aranceles, pero esa fue la parte sustancial de los 60, bueno, de los 40 hacia los 60 en México. Se sustituyen las importaciones, se empieza a exportar más, pero también hay un fuerte mecanismo de arancelismo, dado que se necesitaba proteger la industria nacional. El problema fue que se protege tanto que se mengua la producción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay artículos que podían competir en ese momento con cualquier otro tipo de artículo a nivel mundial, pero dado el proteccionismo tan eh, exacerbado a nivel nacional, que empieza a descontinuarse y no buscan mantenerse en la vanguardia de la tecnología, de ofrecer productos de calidad, etcétera, y terminan siendo marginados al interior y se sustituye por productos nacionales, por internacionales de mayor calidad, aunque costaban más debido a los aranceles. Eso, bueno, esto es un pequeño paréntesis para entender que las circunstancias llevan a que México, cuando va a entrar en los años 70 y bueno, a finales de los 70 y el 82, buscando tener una integración más fuerte y sustituir, ahora cambiar ese modelo económico que era de sustitución de importaciones por un nuevo modelo que le permitiera un desarrollo hacia adentro, otra vez vigorizando la industria que había dejado de lado, empieza a cargarse mucho sobre el petróleo y se descubre Cantarell. Recordemos que en el tiempo de Echeverría se descubrieron pozos petroleros que le permiten a México hablar de una economía petrolizada, y empieza a pedir crédito al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y cómo solventa ese crédito y cómo fundamenta la idea de que le preste todas esas cantidades exorbitantes de dinero, pues a través del petróleo. Pero en ese periodo también se da una guerra en el Golfo Pérsico entre Irán e Irak, que ya es eterna esos conflictos,
y provocan que caigan los precios internacionales del petróleo y México entra en crisis. ¿Cómo petrolizó su economía en función de este recurso natural? Nos vemos en un periodo, o entra México en un periodo de crisis sin precedente, y entonces hablamos de una gran devaluación a principios de los 80. Entra Miguel de la Madrid, quiere pedir dinero prestado y le dice, sí, prestamos, pero tienes que cambiar tu política económica. ¿Cuál es el cambio de política económica? Neoliberal. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Inglaterra, Estados Unidos impulsan la política económica neoliberal y dicen tienen que entrarle todos los estados nacionales. Y a México no le queda otra, porque aparte se seguía dando y se daba una corrupción que no tienen idea. Vean la película, se la recomiendo bastante, de Las Chicas Bien, o Las Chicas, sí, creo que se llama Chicas Bien, está ahí en Amazon. Es una película mexicana donde habla de la clase media, cómo se ve alterada por esta crisis del 82 fuertemente. Y cuando ya decidimos entrarle al esquema o a la política económica neoliberal, de manera forzosa, dado la crisis que tenemos tan fuerte interna, pues nos arrastra a un camino distinto y se empieza a reducir toda la maniobra del Estado. El neoliberalismo, aunque le quieran decir en cualquier lado que no hay manera de conceptualizarlo y explicarlo, eso es una falacia. Claro que se entiende el neoliberalismo como enseguida les comento. El Estado empieza a reducir su nivel de operación. ¿Qué es esto? Dice, queremos mantener eficaz al Estado y que se vuelva meramente administrador de las condiciones sociales y que ofrezca los servicios básicos y que permita al capital privado entrar a dominar los sectores primordiales. Y por eso las paraestatales, lo que pertenecía al Estado, empiezan a venderse. Y por eso se venden Teléfonos de México, se vende la minería, los, las líneas aéreas, los bancos, etcétera, al mejor postor y de manera casi regalada. Se vende a capital privado y empiezan a surgir los grandes emporios o empresarios enriquecidos a expensas de lo que obtuvieron de las ventas de esas empresas nacionales. Se empieza a privatizar entonces el Estado Nacional y eso es precisamente el neoliberalismo, darle al capital privado la administración de lo que antes le competía. ¿Y cuál era el proyecto? Continuarlo. Por eso, posteriormente hablamos de una privatización del sector eléctrico, del petróleo mexicano, privatización velada, pero se estaba dando del sistema educativo, por eso surgen demasiadas instituciones o centros escolares que aunque no cumplían con todos los requisitos se les permitía. Privatización velada también del sistema de salud, se les empieza a quitar recursos al INSE, al ISSSTE, para que intencionalmente entren en periodo crítico y digan, miren cómo están las condiciones, lo mejor es venderlo a capital privado. Posteriormente se hablaba sistematización velada del sistema de agua. No sé ustedes, pero bueno, ustedes son jovenazos, pero me tocó que el agua prácticamente la tomábamos de la llave. No había garrafones, no había eso. Entonces construir una narrativa de que lo mejor es el agua purificada, etcétera, y se empieza a privatizar un sector tan vital como el agua. Y así ocurre porque el neoliberalismo exigía, te voy a prestar dinero, pero tienes que entrarle a la política económica. Y esto es una de las condiciones que nos lleva a esto. Encontramos un problema estructural a principios de los 80, insuficiencia de servicios educativos, y se implementa un programa nacional de educación en todo el país, a expensas de que hay una crisis sin precedente en este momento, la primera de muchas crisis que enfrentamos a partir de este momento. ¿Cuál es la teoría primordial o el paradigma? El cognitivo. Y ustedes seguro también lo conocen y han profundizado en su teoría, porque lo que se habla es al mismo tiempo sí implementar una nueva política, pero traernos una teoría, una propuesta de paradigma. Y cada uno de los periodos entonces dice hay que darle fuerza
a una propuesta, a, a una teoría que venga desde el ámbito internacional, tratando de que impacte en nuestro sistema educativo nacional. En el 81, como les digo, cambio en los niveles educativos, empieza a hablar ahora sí de primaria y secundaria, reformas de carácter estructural, aunque nunca son de fondo. Luego se deja de lado la teoría previa y hablamos de una teoría sociocultural, dada las realidades y contextos de los niños. Vean ustedes, en los 80, mientras países de América Latina, como les comentaba, Chile o Argentina, ya tenían claro de que estábamos hablando de unas dimensiones regionales muy dispares, dado que hay una sociedad también muy dispar en cuestión de comunidades indígenas, campesinas, rurales, urbanas, etcétera. Aquí se hablaba de una teoría sociocultural y tratando de hablar de esos contextos específicos, pero no dejaban de regirse de manera federal, tanto en currícula como en el fondo. Y no había cambios sustanciales. Y empiezan a surgir los primeros libros de los estados de la República y que hablan historia de Nuevo León, historia de Veracruz, etcétera, pero no impactan de manera profunda en las condiciones y tampoco les permite cierta autonomía en los centros escolares, algo que sí va a ocurrir en el 2012 con la reforma de Peña Nieto. En el 84, muy en la educación normal, se convierte en licenciatura ya. Ustedes se dieron cuenta, en 76 se empezó a hablar del programa y hasta el 84 se le da el carácter de licenciatura. Vean ustedes esos espacios tan profundos, porque lo que se sigue es implementando una política de largo alcance, pero muy lenta. Y ya nos dirán, el elefante blanco del sistema educativo mexicano, si mientras va moviendo una piernita, todavía le falta mucho camino de recorrer para que mueva la siguiente y sigamos avanzando. No sé si tengan dudas hasta aquí, o voy muy rápido, o va bien. La revolución educativa y centralizada y centralización frustrada, por supuesto que sí va a dar esto, porque se arranca de manera muy vertiginosa del 76 hacia el 82, buscando cambiar estructuralmente esto. Y vean ustedes, si hablábamos de una teoría sociocultural y que buscaba centrar en los alumnos un nivel de autonomía. Dice, ¿cómo logramos este nivel de autonomía? Pues centrando específicamente en las regiones. Adelante, adelante, maestra Danila. Doctor, yo le quería preguntar, porque usted ha dicho Uh -huh. que desde el 70-80 hicieron algunas reformas a algunos países aledaños o con países compañeros de México. ¿Por qué usted cree que eso no se generó allá en México y que esto retrasó el cambio? Es una pregunta muy fundamental por las condiciones de corrupción estructural tan fuerte que se estaban dando. Se siguen dando, ese es, digo, se presenta hasta ese momento, pero seríamos totalmente ayeptos, decirlo así, es la palabra más correcta, si no consideramos nuestro pasado. Eh, el de 1940 hacia adelante en México, los problemas de corrupción ya eran muy latentes, se presentaban de manera recurrente. La diferencia es que se estaba dando una bonanza económica. Crecía fundamentalmente la clase media, tenía espacios de recreación, de laboral, etcétera, pero al mismo tiempo la, las condiciones del Estado Nacional y sobre todo el grupo de trabajadores, lo que se denominan como los burócratas, la gente que trabajaba para el Estado, estaba generando las condiciones de corrupción tan fuertes que en el país hablábamos de una corrupción desmedida que no que la antecedía la impunidad. Eso fue otro de los temas también importantísimos que se exploran hoy en día. La impunidad estaba llevando a México a un país que sí, que si bien se hablaba de una corrupción, como no se castigaba, se mantenía o se perpetuaba ese sistema de corrupción estructural. Y entonces, ¿qué le convenía a muchos de los eh, servidores públicos, políticos, burócratas? Pues
seguir alimentando este sistema de corrupción. Llegabas para realizar cualquier trámite. Hoy en día incluso se ha facilitado mucho, pero prácticamente ibas con una noción previa de que tenías que soltar dinero o dar dinero directamente para que se agilizara el trámite. Y entonces venían reformas de carácter estructural donde me decían hay que hacer cambios en el país, hay que abogar por la autonomía del alumno, del estudiante. Ah, sí, pero las condiciones no las estás dando como Estado Nacional. Resulta que es tan desmedida la corrupción, hay una desigualdad imperante que se sigue y entonces grandes grupos de la población no cuentan con los recursos mínimos requeridos, pues esto queda en el papel nada más. Y esa es la diferencia. En México se llegó a mencionar mucho a nivel de oficios, a nivel de documentos, que era imperioso, necesario empezar de la regionalización y darle cierta autonomía a los centros escolares, etcétera, pero pues si no había ni las condiciones estructurales, materiales mínimas requeridas. Acaban de decirnos ayer, no sé si ocurrió a nivel nacional, pero decían, todos los centros escolares pues se van a permitir se van a ver obligados a dejar de vender comida chatarra en las escuelas y que se van a vender productos, pero productos de calidad, y frutas y verduras, etcétera. Pero se necesita un refrigerador y hay centros escolares que no tienen ni luz o hay centros escolares donde es demasiado el calor y no pueden ni llegar a un clima mínimo requerido, tienen que llevar abanico. Ahora imaginemos una estructura donde le pidas a un sistema escolar pues que sustituya toda esa comida chatarra, que estamos de acuerdo y es bueno, loable, pero si no hay condiciones estructurales precisas, materiales. Ocurre exactamente lo mismo en este periodo. Por eso, en México, sí, en el papel era muy bonito, pero las condiciones estructurales, también desde ámbito político, económico, ideológico y por supuesto materiales, no permitían hablar de un cambio fundamental en ese sentido. Lo que sí se permitió en otros países, como lo menciona, en Chile, Argentina, pero también hay que tener la dimensión. Chile es un país amplio, pero no tiene las dimensiones culturales como en México. Y también se cuenta con corrupción, pero aquí no buscó generar esos mecanismos de limitar y también no de dejar a esos grupos de políticos o servidores públicos impunemente realizar los actos. Y eso es lamentable porque tanto se ve eh, fragmentado una política de cualquier carácter, política económica, social, cultural, como la política educativa, dado estas consideraciones. No sé si quedó claro, maestra Daniela. Sí, es que uno podría pensar, porque nosotros en ese periodo estábamos en periodo de dictadura militar, entonces nosotros podíamos haber pensado que esto igual podía haber sido provechoso para México, ya que habían muchos aledaños que estaban en problemas políticos serios. Entonces acá, por ejemplo, fueron casi 20 años de dictadura militar donde un solo servidor era el que disponía de todas las cosas que había acá, ¿no? Pero Así, aún así no se hizo un retraso en la parte de la política educativa. Por eso era mi pregunta, porque podía haber sido que en esa época hubiese aprovechado México esto para potenciarlo, porque las herramientas las tiene. Aunque usted, concuerdo, Chile es angosto y largo y no tiene la misma dimensión geográfica que México, pero creo que cada uno de los distritos que tiene la capacidad para poder solventar su región. Y donde esto se va quitando de cada región y se va centralizando, eso hace que le quite toma de decisiones regional para poder ampliarse. así es. Entonces, cuando corten eso y cada región o distrito pueda hacer uso y el uso que necesite para sus necesidades, yo creo que eso puede ir cambiando y descentralizar. Bueno, que aquí pasa lo mismo acá en Chile en esta época. La centralización está en la capital y las demás regiones es terrible. Bueno, mis compañeros saben, pero yo vivo en la región de la Araucanía. Acá el conflicto entre la población indígena y general es pésima, pésima, pésima. Entonces, eso igual pasa porque acá no hay políticas que vean la región, sino que ven
el nacional nomás, donde está la capital. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Adelante, maestra Teresa, había levantado su mano, ¿verdad? Sí, doctor. Creo que también es importante la influencia del sindicato de los maestros en esa época, ¿no? Porque con Carlos Salinas de Gortari es cuando más fuerza tiene Ujú. y el Baster Gordillo sube y toma más poder y la influencia que tiene el sindicato sobre las reformas es como en ninguna época, creo yo. Eh, un comentario bien propicio, maestra Teresa. Precisamente eso es lo que se mencionaba también. Se va fortaleciendo el sindicato y que recuerden es el más grande de América Latina y terminan por impulsar, incluso presionar y generar las directrices que se van a llevar a cabo a nivel nacional y no queda de lado ninguna, también esas condiciones de corrupción imperante y digan lo que digan, el Baester, la maestra, el Baester Gordillo, pues tiene una hegemonía singular en este momento, obviamente ya ha arrasado con otros también, tomando en consideración ahí todo lo que sería el sindicato del charrismo, como se le menciona en México, pues lleva a hablar de una inmovilidad y una construcción de ideas teóricas muy bien fundamentadas, pero que en la práctica deja mucho que desear. Y aquí se establece toda esa dimensión tan clara. Si ustedes están viendo en 92, ya hablábamos del constructivismo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hasta los 2000 se vuelven a retomar? Entonces, ¿no hubo nada de efecto en la anterioridad? Porque hay que ver las circunstancias socioeconómicas que se estaban dando en el país para entender, y como bien menciona mi colega Teresa, ahí hay que ver también los aspectos que tienen que ver con una organización como el sindicato de maestros para terminar por imponer, más allá de una currícula, también todas las condiciones, tanto materiales como de dinámicas, tanto interna como externamente en los centros escolares. Hoy vamos a hacer en dos minutitos, trato de ingresar inmediatamente, pues va a ser 10 minutos posterior para darle una conclusión a esto, pero que espero que les resulte interesante en este aspecto. Hay teorías, claro, siempre se vienen hablando de una fundamentación, una currícula que se ve influenciada por ese grupo de teorías, pero también hay condiciones por fuera que terminan por decirnos si son ideales y si son ideales o no, cuáles son los aspectos que se toman o se consideran importantes para, ya no digamos llevarlo a cabo de forma fuerte o estructural, sino más o menos hablar de cambios importantes. Ahí cerramos con el Acuerdo Nacional para la Modernización. Se hablaba también de un acuerdo de gran calado, donde el sistema nacional educativo tendría que ser cambiado sustancialmente, y la reformulación aquí por primera vez de los contenidos y materiales educativos. De ahí la importancia, que hablemos de los 90 hacia adelante, porque aquí nos vamos a centrar en esa condición de la reformulación de esos contenidos. Y nuevamente se habla de una revalorización del magisterio. Aquí lo cerramos en esta parte y veremos enseguida qué sucede en los 90. Bueno, a la manera de conclusión en la siguiente y última parte de la sesión de hoy. Nada más, porque ya me está dando el corte. Qué bueno.